foro? Un foro es un tipo de reunión que se lleva a cabo entre varias personas acerca de un tema de interés común. Esencialmente es utilizado como una técnica de comunicación de tipo oral o virtual acerca de un contenido de interés común. Este instrumento tiene como objetivo intercambiar opiniones, plantear preguntas acerca de un tema o subtema de interés común, así como también compartir habilidades, experiencias o respuestas de preguntas de sus participantes, lo cual genera un nuevo conocimiento. La estructura de un foro puede variar. Esto depende del lugar o el espacio donde se desarrolla. Puede ser de tipo tradicional, de tipo video o de tipo virtual. En el tradicional encontramos al moderador, al expositor y a los participantes. El moderador se encarga de dar la palabra a los participantes y de controlar las intervenciones de cada uno de ellos. El expositor es aquel que da apertura a la conversación, dando una explicación previa de lo que se trata. Y por último, los participantes son los que dan sus opiniones acerca de la exposición ya escuchada. En el videoforo encontramos que la conversación es iniciada o estimulada a través del video. Es decir, aquí primero se abre o se hace apertura a la conversación escuchando la exposición en un video. Y a partir de ella se hacen las opiniones de cada uno de los participantes. También tenemos al moderador que se encarga también de dar la palabra y de controlar las participaciones, así como también los participantes que son los que se encargan de dar opiniones y de seguir la conversación. El foro es una actividad de discusión de tipo evaluativa. Esta apunta al desarrollo de habilidades cognitivas. Por lo tanto, requiere de la apropiación del tema. Es decir, le exige a los estudiantes poder tener conocimiento, tener también la capacidad de discutir, analizar y exponer ideas acerca de ello. Es por ello que se propone un criterio de tipo cognitivo, ya que este le pide a los participantes estructurar sus intervenciones detalladamente, haciendo así una construcción de una reflexión, teniendo en cuenta los conocimientos previos y la conexión de ideas. En el foro virtual encontramos una estructura totalmente diferente, pues esta es una actividad de tipo asincrónica, es decir, las personas pueden entrar en una plataforma e interactuar, conversar, de manera que no necesitan estar en... Los juegos de roles son un tipo de modelo que tiene como objeto de intermediario, es decir, son una representación de la realidad. En esta realidad no se va a abordar desde un ambiente lúdico, sino también desde un ambiente libre de tensiones, donde los personajes o los actores entran en una discusión en un tema determinado. El objetivo del juego de roles es ayudar a desarrollar la perspectiva social y la empatía mediante la representación de un contexto, es decir, es a través de la discusión entre personajes donde el docente va a poder observar y comprobar los aprendizajes obtenidos dentro de esa situación planteada. Los juegos de roles tienen como, al ser una actividad pedagógica, tienen que tener en cuenta tres aspectos importantes: habilidades, destrezas y actitudes. Por ende, su primordial criterio es el actitudinal, porque con él solamente se va a enfocar en el ser, en el saber actuar frente a ciertas situaciones determinadas. Es necesario tener en cuenta tres elementos. El primero, plantear una situación que sea conflictiva o motivadora. Hago referencia a que pueda ser una situación en donde todos los personajes puedan tener una discusión en un ambiente libre de empatía. 2. Tenemos que definir bien las características de los personajes para que así las personas que estén actuando tengan en cuenta la parte de la improvisación.
3. Lo más importante, plantear escenas que sean acorde a lo que nosotros queremos. ¿Es una lista de cotejo? Es una lista de palabras, frases u oraciones que precisan las acciones, tareas, procesos y actitudes que se desean evaluar. Por lo general, una lista de cotejo se organiza en una tabla que solamente considera la parte esencial. Tiene como objetivo comprobar la ausencia o presencia de las características anteriormente definidas en el desempeño del aprendizaje. De esta manera podemos evaluar los aprendizajes preferiblemente del saber ser y del saber hacer. Las listas de cotejo, como bien sabemos, son instrumentos de evaluación. Por ende, de acuerdo a la finalidad o al objetivo que se desea alcanzar, ella va a tener en cuenta dos criterios importantes que se van a resaltar, que son el procedimental y el actitudinal. ¿Por qué sería procedimental? Pues, si la finalidad de la lista de cotejo es solamente medir o evaluar el proceso en cómo el estudiante valora o cómo el estudiante va adquiriendo dicha temática o tema, entonces estaríamos hablando de un criterio procedimental. Si nosotros buscamos que con esta lista de cotejo queríamos saber cómo es esa parte del saber actuar frente a situaciones, o queremos establecer o queremos determinar cuáles son esos valores, normas o actitudes que está desarrollando el estudiante, entonces estaríamos hablando de un criterio más actitudinal dentro de la lista de cotejo. Por eso es importante tener en cuenta que en estas listas de cotejo aclarar bien claro cuál es el objetivo que se desea alcanzar con ella, porque dependiendo de ella se puede dar el criterio que más se incline a este, ya sea actitudinal o procedimental. La lista de cotejo tienen que tener en cuenta 5 elementos importantes, que son los objetivos, en donde se plantea qué metas se quieren alcanzar con las listas de cotejo. Segundo, tenemos los criterios o las dimensiones. Cuando hago referencia a esto, me hago referencia a las pequeñas descripciones generales de lo que se desea evaluar. Tercero, los indicadores o el indicador. Los indicadores son esas pequeñas oraciones concretas, precisas y coherentes que se hacen internamente dentro de la lista de cotejo, donde a la persona que la vaya a realizar va a demostrar o evidenciar dentro de cada uno de esos indicadores cómo ha logrado ese proceso de aprendizaje y cómo valora él mismo dicha temática o situación que se desee evaluar con este instrumento. Cuarto, importante, la escala. La escala es muy importante porque recordemos que esta es la que va a definir cuál es el tipo de razón o valor que se le va a dar a ella. Por último, tenemos lo más importante, que son las instrucciones. Las instrucciones son las pautas que necesita nuestra lista de cotejo para llevarla a cabo. Recordemos que con estas pautas las personas se van a orientar en cómo se debe aplicar apropiadamente nuestra lista de cotejo. Los foros pueden ser utilizados para diferentes temáticas. Entre ellas encontramos la influencia de la mujer a través de la historia, por ejemplo, también el cuidado de los recursos naturales, la importancia de los recursos naturales para la vida, para los seres vivos, o por ejemplo la educación ideal para el siglo XXI. Aquí en nuestro ejemplo nosotros proponemos uno acerca de las matemáticas para la vida real, ¿sí? Algo relacionado con nuestros estudios de licenciatura. Bien, acá se estructura un videoforo.
Al ser un videoforo, esto indica que los estudiantes deben ver primero un video, porque este video es el que es el generador de la conversación, y a partir de la vista de ese video, de la revisión de ese video, se deben responder a unas preguntas que son las que van a llevar el hilo del foro. Estas preguntas serían: ¿quiénes son capaces de aprender matemáticas? La segunda, ¿para qué sirven las matemáticas y dónde las podemos observar? La tercera, ¿existe una única manera de generar respuesta en matemáticas? Pues acá debe justificar su respuesta. Y por último dice, ¿qué conclusión puedes sacar tú acerca de lo expuesto en el video? Bien. Este se utiliza para generar una conversación acerca de las matemáticas de la vida real. Y estas podrían ser las preguntas generadoras. A partir de ellas podrían salir más temas a la luz. Estas solamente serían las preguntas guías para ese espacio de reflexión e intercambio de ideas. Las listas de cotejo se utilizan generalmente para evaluar el proceso del estudiante. Es por esta razón que pueden ser utilizados para actividades como una autoevaluación, que podría ser que pues evalúa el proceso de un periodo, o también para conocer si el estudiante ha adquirido los conocimientos o cómo va en ese proceso de aprendizaje. Podría ser para evaluar la célula, la multiplicación de dos cifras, o también la estructura de una oración con verbo to be, entre otros. En este ejemplo que traemos acá, proponemos una acerca de la resolución de problemas matemáticos. Si observamos en esta estructura, tenemos primero la información inicial, que es el nivel que se va a desarrollar, que sería primaria, la asignatura, que es matemáticas, el grado en que se va a desarrollar, grado cuarto, y claramente el contenido que se va a evaluar, que sería la resolución de problemas. También tenemos el aprendizaje esperado. Claro, como se va a hacer una evaluación, no puede faltar el aprendizaje esperado. Este sería: resuelve problemas cuya estrategia de solución requiere de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones básicas, como la suma, la resta, la multiplicación y la división. En la parte de abajo podemos observar un cuadro en el que ubicamos los criterios que se van a evaluar y los desempeños con los que se desea evaluar. Los desempeños se encuentran en el lado derecho, que serían básico, bajo, básico, alto y superior. Y del lado izquierdo tenemos los criterios que se van a evaluar con estos desempeños. Estos criterios serían: interpreta la información planteada en el problema, identifica los datos proporcionados por el problema, encuentra diversos procedimientos para resolver el problema, realiza la operación correctamente, comunica el procedimiento utilizado para llegar al resultado, y por último, argumenta los resultados obtenidos teniendo en cuenta el procedimiento. Aquí el docente, teniendo en cuenta cada uno de estos criterios, pues ya va diciendo el nivel que tiene el estudiante. Muy bien, el ejemplo de los guiones de juegos de roles se va a basar no solamente en una estructura de solamente diálogos, sino también que se tiene que plantear el nivel en que se va a hacer. En este caso lo vamos a hacer como dice, lo expresa en la imagen, en primaria, la asignatura que estamos trabajando desde el punto de vista de las matemáticas, el grado, hay que especificarlo, y sobre todo el contenido. Aquí estamos hablando de la aplicación de las matemáticas. Entonces, es importante también establecer qué objetivo se quiere alcanzar con esta. Aquí se quiere representar la importancia que tienen las matemáticas dentro de la vida cotidiana. Los actores son una niña que se llama Natalia,
y una joven maestra, la cual, si se dan cuenta, en ese apartado de actores muestra como una pequeña descripción de lo que en definitiva es la característica más importante del actor, para que la persona que lo vaya a interpretar pues tenga un poco de idea acerca de cómo es su personaje. Tenemos la escena número 1, en la cual abajo muestra una pequeña descripción acerca de lo que va a ser la primera escena en general. Luego ya se comienza a plantear y se comienza a realizar los diálogos. Aquí, para ser más breve y concisa, es sobre una niña llamada Natalia que se encuentra haciendo o leyendo, ejecutando sus deberes, y en la historia ella se encuentra en un parque cercano haciéndolas. No se percata de que al hablar mal de las matemáticas, es decir, que las matemáticas no sirven para nada, una persona, una maestra joven, se le acerca y le dice que si ha oído bien, que si lo que ha dicho tiene sentido y por qué lo ha dicho. Entonces aquí comienza un poco el diálogo acerca de que la cuestión acerca de que sí es importante para nuestras vidas, de pronto no en ciertas cosas, pero sí en nuestra vida cotidiana podemos utilizarlas, como en este caso ella le dio para cuando la edad le preguntó sobre su edad, como lo ven aquí, le dice te equivocas, sabes más de lo que crees, y le dice ¿cómo sabes tú que tú tienes 17 y cómo sabes tú que el año pasado cumpliste 16? ¿Sabes? Ya estás dándome inicio de que tú tienes enseñanza de las matemáticas y que las estás aplicando.